una vez más a este canal. Si vieron mi video anterior, recordarán que quedaron pendientes dos preguntas por platicar y es por eso que en el video de hoy decidí tocar el tema del bullying y o violencia y lo quise mostrar así o dividir en estas dos palabras porque hablar de bullying es hablar específicamente de lo que sucede en escuelas y entre estudiantes y yo creo que este tipo de violencia es algo que ha aumentado cada vez más y que pasa en absolutamente todos lados y a todas las edades, no solamente en las escuelas, sino ahora en los trabajos, en las familias y de una manera impresionante en las redes sociales. Y bueno, pues ya dicho lo anterior, vamos a empezar. El bullying por definición se refiere a todo tipo de maltrato físico, verbal o psicológico entre los escolares y se manifiesta por conductas pues nada agradables que van desde el ignorar, el burlarse, el hacer bromas hasta el hacer abusos o agresiones bastante graves y delicadas. Lo que sucede aquí es un abuso de poder de una persona que es la acosadora hacia la persona abusada. Las personas acosadoras o quienes ejercen bullying sobre otros son personas que normalmente no tienen una relación afectiva o cálida con sus padres o cercana con sus padres, son personas que evidentemente no siguen las reglas o no tienen límites, probablemente carecen de habilidades sociales que llamen la atención de los demás y es por eso que sienten la necesidad de ejercer ese dominio sobre otros para sentirse así como quien llama la atención y tener esa atención sobre ellos y sí, son personas que muy probablemente sufran violencia en su hogar o en su casa o en su familia. Y por otro lado, la persona que sufre de bullying es una persona pues sumisa, con una personalidad un poco insegura, autoestima baja, probablemente sienta que no puede defenderse por sí solo, que no es autónomo y probablemente suceda que tiene algunas diferencias o hay algunas diferencias en cuanto a su religión, a su raza o a su físico, lo cual me parece bastante absurdo porque creo que absolutamente todos somos diferentes, pero bueno, esa es nuestra realidad y lo que estamos viviendo de una manera increíble actualmente. ¿Y cómo es que podemos darnos cuenta que una persona cercana a nosotros está atravesando por un momento así o está siendo víctima de bullying? Estos niños o adolescentes empiezan a mostrar cambios de humor, empiezan a aislarse lo más que pueden, a no querer ir a clases o a necesitar de ir acompañado a la entrada o a la salida, a no querer participar en actividades escolares y sobre todo a manifestarse como niños deprimidos o adolescentes en depresión. Y ahora que toco este punto de todas las personas que en algún momento hemos presenciado alguna situación así de violencia contra alguien más o que conocemos a alguien que está siendo abusado, sí me parece súper importante y sí me gustaría pedirte que por favor te pongas en sus zapatos un ratito, que por favor tratemos de imaginar qué se siente estar ahí o qué está pasando dentro de esa persona de la que todo el mundo se burla o de la que todo el mundo golpea cuando quiere o porque se le antoja. Que tratáramos de ser un poquito más empáticos y pensar que el estar en ese momento o el estar presenciando todas esas situaciones y no decir nada, simplemente callar o hacer como que no vemos, realmente nos hace parte de ese abuso. Y hay muchas maneras en las que puedes ayudar, desde acercarte a esa persona para que no esté sola, tal vez intentar platicar con él o tal vez comentárselo a un adulto o simplemente no reforzar esa conducta de las personas que están ejerciendo esa violencia, porque yo también creo que si no hay quien refuerza todo eso, pues realmente esa persona no se siente tan poderosa. Entonces realmente los culpables somos muchos y si todos nos pusiéramos en ese lugar y si todos pensáramos en no hacer lo que no queremos que nos hagan, yo creo que esta situación cambiaría bastante. Y si eres tú quien está sufriendo algún tipo de abuso, por favor no te quedes callado. El ir a comentarlo con alguien más o el ir a pedir ayuda o apoyo no quiere decir que seas un chismoso o un soplón o que seas un cobarde. Todo lo contrario, todos necesitamos de apoyo en algún momento, todos necesitamos de ayuda y todos tenemos derecho a estar tranquilos, a vivir tranquilos. Y por favor, ten presente que tú no tienes la culpa de lo que está pasando, que el problema no lo tienes tú, sino el agresor. Y
Al principio por eso quería platicar un poquito y explicar como muy brevemente qué pasa con las personas que agreden y qué es lo que están viviendo ellas, para que podamos como entender que quienes tienen el problema son esas personas agresoras y no la persona que está recibiendo esa agresión. Probablemente puedas acercarte a algún profesor o algún amigo, compañero, pero lo más importante es que lo comentes con tus padres o con algún profesional o alguien que de verdad te puede ayudar y hacer algo, porque esto no lo podemos permitir y esto simplemente no puede pasar. Obviamente todos hemos pasado por alguna situación así. Yo recuerdo que cuando estaba en preparatoria, una de mis compañeras de clase empezó a expresarse mal de mí precisamente por una red social, y no de frente ni nada por el estilo, pero pues sí empezó a expresarse mal y la verdad es que yo no entendía por qué, porque esa compañera precisamente yo ni siquiera sabía de su existencia. O sea, tal vez eso tampoco está bien, pero pues para mí era una compañera más y ya, ni para bien ni para mal, realmente yo no le hacía nada. Y en ese momento yo no entendí por qué ella se expresaba así de mí y por qué es que ella decía tantas cosas de mí si ni siquiera me conocía y si yo no le molestaba y si yo no le había dado ningún motivo. Hasta ahora entendí que todo lo que ella hacía o decía era problema de ella y yo no tenía nada que ver con sus conflictos internos o con sus complejos o con los problemas que tenía con su persona. Ahora entendí que son cosas que ella tenía que solucionar y que no me correspondían a mí. En su momento tal vez sí me sacó de onda un poco y sí no entendí, pero ahora entiendo que todo lo que sale de la boca de las personas es lo que ellos son por dentro. Todo lo que hablan es lo que ellos tienen y lo que ellos son. Entonces todas esas personas que agreden verbal o físicamente es porque esos son por dentro, es porque eso es lo que ellos son. Y por favor no permitas que esas personas que tienen tanta negatividad en sus vidas vengan a arruinarte la tuya. No permitas que te arruinen tus días o que arruinen tu tranquilidad o tu paz. Y pues bueno, como mensaje final de este video quiero compartirte como la anécdota de un primito mío de 6 años quien se mudó de país. Vivía en México, luego se fue a vivir a Estados Unidos y recién entró a la escuela. Sí empezó a recibir bullying y no faltó los niños que empezaron a agredirlo verbalmente. El razonamiento de un niño de 6 años con quien lo estaba agrediendo fue: pobrecita niña, yo creo que sus papás no la quieren, yo creo que sus papás no la abrazan. Y sí, o sea, me impresiona cómo es que él se dio cuenta de que el problema lo tenía la otra persona y no él, y que pues sí, probablemente esa persona necesita bastante atención y necesita cariño. Y pues como siempre, espero que este video te haya ayudado, espero que haya podido concientizar un poquito a todas las personas de la situación que estamos viviendo y no seamos más parte de estas burlas, de esta violencia por redes sociales, por escuela, por trabajo, en familia. Espero que vayamos pensando siempre el no hacer lo que no queremos que nos hagan, y sobre todo el respetar a los demás, porque eso es lo que pedimos nosotros y lo que necesitamos nosotros mismos, respeto. Entonces pues vayamos con eso en nuestra mente. Les mando un abrazo y les agradezco que se hayan quedado a ver otro de mis videos. Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias a los que se han suscrito últimamente y a los que me comentan también. Y les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video.